Lo dijo delante de mi propio hijo, que yo ya no pintaba nada, así, sin pestañear, como si estuviera comentando el tiempo. Yo había levantado aquella empresa ladrillo a ladrillo, y él se permitía decirme que era cosa del pasado. Ese día dejé de ser el fundador y me convertí en algo mucho más peligroso. Me llamo Juan Benítez y tengo 62 años. Mis rodillas dicen que tengo bastantes más, pero la cabeza sigue tan clara como cuando empecé. Pasé la vida entera entre andamios, hormigón y planos arrugados. Fui albañil, peón, capataz y al final dueño de una de las constructoras más respetadas de la provincia. Benítez Obras y Proyectos, con sede en las afueras de Valencia, naves blancas, cristaleras modernas y un letrero luminoso que siempre me pareció demasiado pretencioso. Para mí, seguía siendo la misma empresa que nació con una furgoneta vieja y 3 hombres. Aquella mañana llegué al polígono como siempre, demasiado pronto para mi edad, según mi médico de cabecera. Todavía era de noche cuando aparqué el coche, y la luz de las farolas se reflejaba en las ventanas del edificio. Me gustaba ese rato en el que solo se oía el zumbido lejano de la carretera y el eco de mis pasos en el pasillo. Antes, en lugar de cristal y aluminio, había ladrillo visto y olor a cemento fresco. Ahora todo olía a ambientador de oficina y café de máquina. Entré en la sala de juntas y me senté en mi sitio de siempre, al extremo de la mesa. Poco a poco fueron llegando. Primero el contable, luego la responsable de recursos humanos, después 2 ingenieros jóvenes que apenas llevaban unos años en la empresa. Se sentaban sin mirarme, revisando sus móviles, fingiendo estar ocupados. Ya nadie me preguntaba qué opinaba de los proyectos. Mi hijo Miguel asomó por la puerta 10 minutos después. Traía una carpeta apretada contra el pecho y cara de no haber dormido. Lo vi dudar al verme, como si no supiera si saludarme como a su padre o como a un viejo estorbo. Al final solo dijo un buenos días flojo y se sentó a mitad de la mesa. Y por último llegó él, David, mi yerno. Traje a medida, barba perfectamente recortada, reloj caro asomando por la manga. Caminaba como si el edificio fuera suyo desde que nació. Era el nuevo director general, el cerebro moderno que, según muchos, había llevado a la empresa al siguiente nivel. Según él, según los bancos, según los periódicos, según todos, menos según la verdad. Se colocó en la cabecera de la mesa, en el sitio que había sido mío durante 30 años, y sonrió. «Bueno, vamos a empezar», dijo. «Hoy es un día importante para el futuro de Benítez Obras y Proyectos». Nadie miró hacia mí, nadie excepto Miguel, que levantó la vista un segundo y la volvió a bajar, como si le diera vergüenza. David abrió una carpeta, tomó aire y me miró directamente. «Juan», dijo con un tono amable que me sonó falso desde el primer día que lo oí hablar, «tienes que entender que la empresa ha cambiado mucho. Ya no somos la cuadrilla de tu pueblo. Ahora trabajamos con fondos de inversión, con plazos internacionales, con imagen de marca». Se me escapó una sonrisa pequeña. A David no le hizo gracia. «Precisamente por eso», continuó, «creemos que ha llegado el momento de que des un paso atrás, que disfrutes por fin de tu jubilación. Que nos dejes a nosotros llevar el timón». Nosotros. Esa palabra siempre me ha dado más miedo que cualquier cosa en esta vida. Nosotros. Pero las decisiones las toma uno. Levanté la barbilla. «¿Y quiénes sois exactamente vosotros, David?» Él no dudó. «La nueva dirección», dijo. «El futuro de la empresa». Se hizo un silencio espeso. Yo podía notar cómo algunos contenían la respiración. Seguro que ya sabían lo que iba a decir a continuación. Yo no, pero lo presentía, como se presiente la lluvia antes de ver las nubes. «Mira, Juan», añadió inclinándose hacia mí con esa sonrisa falsa. «Lo diré claro para que no haya malentendidos. Eres historia aquí dentro. Estás mayor. Ya no te enteras de cómo funciona el mundo». Y entonces lo soltó, con la naturalidad de alguien que jamás ha levantado un muro a pala. «Ya no importas». Las palabras se quedaron flotando en el aire como polvo en una obra abandonada. Sentí que algo se me clavaba en el pecho. No era rabia,
Al menos no al principio. Era incredulidad. Me miró como quien deja un trasto viejo en el contenedor. Me giré hacia Miguel. ¿Es esto lo que piensas tú también? Pregunté. Él tragó saliva. Movió los labios pero no salió nada. Bajó la cabeza. Su silencio dolió más que la frase de David. Miré al resto. A los que habían empezado conmigo hacía años y a los recién llegados. Nadie abrió la boca. Algunos fingían revisar papeles, otros miraban al techo. Nadie fue capaz de decirme a la cara que aquello no estaba bien. Me levanté despacio. Noté el crujido de mis rodillas, el mismo que notaba al bajar del andamio después de un día entero de obra. Puse las manos sobre la mesa, despacio, para que el temblor no se notara. ¿Esto es una votación?, pregunté. ¿O ya lo teníais decidido antes de sentaros? David sonrió, como si fuera un juego. No hagamos esto dramático, dijo. Te vamos a seguir pagando. Tendrás tu despacho simbólico, tu foto en la pared. Serás el fundador, la figura respetada. Pero las decisiones las tomaremos nosotros. Yo metí la mano en el bolsillo de la americana y toqué el bolígrafo viejo que siempre llevo encima. Con ese bolígrafo firmé el primer contrato con el Ayuntamiento de Valencia para construir un colegio público en un barrio que entonces no salía en los mapas. Con ese bolígrafo firmé hipotecas, nóminas y pagarés. Con ese bolígrafo me jugué el cuello más veces de las que puedo recordar. No dije nada de eso, solo asentí. Perfecto, dije. Entonces, ya que yo no importo, no hará falta que diga nada más. David respiró aliviado, creyó que había ganado, que el viejo había levantado las manos. Yo me guardé el bolígrafo, no pensaba usarlo ese día. Salí de la sala de juntas con paso lento pero firme. El pasillo estaba lleno de fotos enmarcadas, la inauguración del primer edificio de oficinas en la avenida del Puerto, el corte de cinta de la residencia de ancianos que construimos en un pueblo cercano, aquella foto mía con casco amarillo y sonrisa auténtica rodeado de obreros manchados de polvo. Nadie se acordaba ya de esos días. Yo sí. Al cruzar la puerta principal, miré hacia atrás. El logo de la empresa brillaba en azul sobre el cristal. Benítez Obras y Proyectos. Mi apellido, mi historia, mi vida. Ahora, en manos de un tipo que pensaba que colocar paneles de cristal y hacer presentaciones en PowerPoint era construir. Esa noche me senté en el porche de mi casa en las afueras, en una urbanización que yo mismo había levantado cuando aún llevaba mono de trabajo. Saqué una copa de vino tinto y me quedé mirando la calle vacía. El cielo anaranjado de Valencia, el ruido lejano de la autopista. Ya no importas, repetí en voz baja. Lo probé en la lengua como quien prueba un vino nuevo. Y entonces, en lugar de sentirme derrotado, sentí algo que no esperaba. Sentí calma. Una calma pesada, profunda. Como cuando sabes que el edificio está mal calculado y solo es cuestión de tiempo que empiece a agrietarse. Pensé en mi padre, en sus manos llenas de polvo, en sus lecciones, y escuché su voz en mi cabeza. No se derriba un muro a golpes de rabia, Juan. Se quita ladrillo a ladrillo, con paciencia. Bebí un trago más, y decidí que, a partir de ese día, yo ya no era el fundador. Era el hombre que conocía cada ladrillo de aquel edificio, y eso, en realidad, era mucho más peligroso para ellos. Nací en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde el invierno cala hasta el hueso y el verano huele a trigo seco. Mi padre era albañil, de los de antes, que levantaban casas sin necesidad de arquitectos titulados, solo con la plomada, el nivel y el ojo bien entrenado. Mi madre se pasaba la vida entre la cocina y la puerta de la calle, siempre pendiente de quién necesitaba un plato caliente o una palabra a tiempo. A los 15 años me llevó por primera vez a una obra grande en la ciudad. Recuerdo el ruido de las hormigoleras, el chasquido de los hierros, el silbido de los obreros, el olor a mezcla recién echada. Allí supe que yo no quería pasar la vida mirando edificios, sino levantándolos. Con 20 años me vine a Valencia con una mochila medio vacía y muchas más ganas que recursos. Durante años fui el hombre para todo. Peón, encofrador, repartidor de materiales, aprendí a entender los planos, a discutir presupuestos, a negociar con proveedores que intentaban colarte material barato.
Dormí en habitaciones de alquiler que parecían trasteros, comí bocadillos fríos sentados en sacos de cemento, pero cada vez que veía un edificio terminado en el que yo había puesto un ladrillo, sentía que el mundo tenía sentido. La empresa nació casi sin darme cuenta. Un compañero se quedó sin trabajo, otro se hartó de que le pagaran tarde y mal. Un día, sentados en un bar de barrio frente a un carajillo, uno dijo: «Juan, tú sabes hablar con los clientes y nosotros sabemos trabajar. ¿Por qué no montamos algo nuestro?». Así empezó todo. Una furgoneta de segunda mano, una hormigonera compartida, herramientas prestadas y un nombre escrito a mano en un cartel de madera: Construcciones Benítez. El primer encargo fue reformar una cocina, el segundo tirar abajo un tabique y levantar otro, el tercero arreglar el tejado de una casa de pueblo. Poco a poco, boca a boca, fuimos llenando la agenda. El salto llegó cuando ganamos un concurso para construir un colegio público en las afueras de la ciudad. Recuerdo la reunión en el ayuntamiento, con el concejal mirándome por encima de las gafas. «Benítez», me dijo, «esto es mucho para una empresa pequeña». Yo le respondí: «Señor, las paredes las levantan las manos, no el tamaño del letrero». Se echó a reír. Y nos lo dieron. Nos matamos a trabajar, pero entregamos antes de plazo y sin un solo problema de estructura. El día de la inauguración, mientras los niños corrían por el patio recién asfaltado, el concejal se me acercó y me dijo: «Usted construye como quien se queda a vivir en lo que hace». Esa frase se me quedó grabada. Los años siguientes fueron una cascada de proyectos: bloques de viviendas, polideportivos, naves industriales. Cambiamos el nombre a Benítez Obras y Proyectos, porque parecía más serio. Contratamos ingenieros, arquitectos jóvenes, aparejadores que sabían más de ordenadores que de paletas, pero que tenían mucha ilusión. Yo seguía en las obras, subiendo al andamio siempre que podía. Necesitaba sentir el polvo, oler el yeso, escuchar los gritos de los peones. Me casé con Carmen, una enfermera que conocí en urgencias después de caerme de un andamio. Me cosió la ceja y yo me enamoré de sus manos firmes y su manera de decirme que era un inconsciente. Tuvimos 2 hijos, Laura y Miguel. Los 2 crecieron viendo cascos amarillos por casa y oyendo frases como «nunca ahorres en cimientos» o «una chapuza siempre vuelve». Laura fue la primera en separarse del mundo de las obras. Estudió Derecho en la universidad, se fue a trabajar a un despacho elegante en el centro y acabó casándose con David, al que conoció en una comida de empresa. Él trabajaba en un banco entonces, con corbata y sonrisa de anuncio. A Carmen le cayó bien desde el principio. A mí me dio mala espina, pero me callé. Uno se acostumbra a tragar, sobre todo cuando se trata de la felicidad de una hija. Miguel, en cambio, entró en la empresa conmigo. Empezó como todos, llevando planos, luego acompañándome a las visitas de obra, después sentándose a mi lado en las reuniones con el ayuntamiento. Tenía buen ojo para los números, mejor que yo, y yo soñaba con el día en que él se sentara en mi silla y yo pudiera retirarme sabiendo que todo quedaba en buenas manos. Pero entonces David dejó el banco. Dijo que estaba harto de números sin alma, que quería hacer algo real. Laura insistió en que lo metiéramos en la empresa. «Esto es familia, papá», decía. «Qué mejor que tener a alguien de confianza llevando las finanzas». Y yo acepté. Le di un despacho, un cargo y un sueldo que no se había ganado. Lo miré durante meses, esperando ver algo más que ambición en sus ojos. Nunca lo vi. Al principio fue solo el de los números. Más tarde empezó a opinar sobre imagen corporativa, sobre redes sociales, sobre presencia en ferias internacionales. Yo me reía por dentro, pero el caso es que los encargos crecían, los bancos nos abrían las puertas y los periódicos locales empezaron a hablar de nosotros como ejemplo de empresa familiar moderna. Y en algún punto, entre aquella reforma de cocina y las portadas de revistas, pasé de ser el centro de todo a convertirme en adorno. Un día me pidieron que saliera solo al principio de una presentación, que dijera 4 frases como fundador y que luego dejara hablar a David. Otro día, la alcaldesa quiso hacerse una foto con él, no conmigo. Miguel empezó a hacer más caso a su cuñado que a mí. Carmen decía que eran cosas de la edad, que me tenía que adaptar. Yo seguía yendo cada mañana a la oficina, aunque ya no había cemento en mis manos.
Cambiaron mi mono azul por una americana, mis botas por zapatos incómodos. Me pusieron un despacho grande, con mesa brillante y ordenador caro, pero cada vez había menos trabajo real encima de esa mesa. Y así, sin darme cuenta, llegamos al día en que David me dijo a la cara que ya no importaba, que yo era historia, que mi tiempo había pasado. Mientras volvía a casa aquel día, cruzando la B30 con el sol de la tarde pegando de frente, me di cuenta de que no era la primera vez que veía un edificio olvidarse de sus cimientos. Lo había visto en pueblos que crecieron demasiado rápido, en urbanizaciones mal hechas, en negocios que se levantaban sobre créditos fáciles en lugar de sobre trabajo. Solo que esta vez, el edificio era mi propia familia. La retirada no fue un golpe súbito, fue una erosión. Como el agua que va comiéndose las orillas del río poco a poco hasta que un día te das cuenta de que la casa está demasiado cerca del borde. Primero fue mi despacho. Un lunes cualquiera, la secretaria me dijo con sonrisa tensa que tenían que hacer obras, que iban a reorganizar los espacios, que necesitaban mi sala para reuniones con clientes importantes, con pantallas grandes y esos sillones blancos ridículos que a mí siempre me dieron miedo de mancharlos. Le hemos preparado un espacio más tranquilo, don Juan, dijo, usando de repente el don que siempre huele a despedida. Mi nuevo espacio era un cuartito al fondo del pasillo, junto a la sala de servidores. Una mesa, una silla, un ordenador. Sin ventana, sin fotos, sin nada. No dije nada, me senté, abrí una carpeta vieja y fingí leer. Mientras tanto, escuchaba cómo se reían al otro lado de la pared, imaginando la nueva sala acristalada, el nuevo futuro moderno de la empresa. Luego dejaron de incluirme en los correos. Yo no soy de ordenadores, pero había aprendido a revisarlos por Miguel. Primero pensé que era un fallo, después entendí que era una costumbre. Si no te invitan a la reunión, es que no quieren oír tu voz. A veces, cuando iba a entrar en el edificio, la nueva recepcionista ni siquiera me reconocía. ¿A quién viene a ver?, preguntaba. Tenía que señalar el letrero. Vengo a ver mi apellido, contestaba. Un día, mi tarjeta de acceso dejó de funcionar. La pasé por el lector y se encendió una luz roja. El guardia de seguridad se puso nervioso y me dijo que sería un error del sistema, que no me preocupara. Tardaron 2 días en arreglarlo, 2 días en los que tuve que esperar en recepción a que alguien bajara a por mí. Fue en uno de esos días cuando escuché la conversación que terminó de quitarme el sueño. Me había quedado en la escalera, apoyado en la barandilla, porque las rodillas me dolían más de la cuenta. Arriba, en el rellano, escuché la voz de David. Cuando el viejo esté fuera del todo, dijo, transferimos la propiedad y ya está. Los bancos no pondrán pegas. La secretaria, la misma que me había cambiado de despacho, preguntó en voz baja. ¿Y si se entera? Se rió. Juan vive en otro siglo, no sabe ni lo que firma. Con que le enseñemos un papel bonito, pondrá su firma donde haga falta. Noté cómo se me apretaba la mandíbula. No subí las escaleras. Bajé, salí a la calle y me fui directo a casa. En el garaje tengo una estantería de chapa llena de cajas marrones. Carmen siempre se ha quejado de que guardo demasiados papeles. Yo siempre he respondido lo mismo. Los papeles son memoria. Y la memoria vale más que el hormigón. Abrí una de las cajas, luego otra. Empezaron a salir escrituras, contratos, pólizas, copias selladas por notarios de media Valencia, carpetas con gomillas resecas. Muchos nombres, muchas fechas, muchas firmas. Y siempre, en algún lado, mi nombre. Tardé horas en encontrar lo que buscaba, pero al final apareció, amarillento por los años. Escritura de constitución de la sociedad, ampliaciones de capital y, lo más importante, el documento de creación de la sociedad patrimonial que me aconsejó un asesor fiscal hace más de 20 años. Recuerdo aquella reunión como si fuera ayer. Un hombre delgado, con gafas, que olía a tabaco negro y café fuerte, me dijo:
Juan, si quieres asegurar el futuro, separa la tierra de la empresa. Que las naves, las oficinas, los solares estén a nombre de otra sociedad que controles tú. Si la empresa va mal, siempre te quedará el suelo. Si lo mezclas todo, un banco te lo puede quitar de un golpe. Y le hice caso. Creamos una sociedad patrimonial cuyo único socio era yo. La empresa constructora alquilaba el terreno y las naves a esa patrimonial. Todos contentos, Hacienda incluida. Con el tiempo, dejamos de hablar del asunto. La empresa creció y lo dimos todo por sentado. Pero los papeles seguían siendo los mismos. Los edificios, las oficinas, las naves, los solares seguían siendo míos, no de la empresa, mucho menos de David. Al día siguiente, pedí cita con una abogada que me recomendó un viejo amigo del sector. Se llamaba Clara, 30 y tantos años, coleta recogida, mirada muy seria. No parecía asustarse por nada. Le dejé las carpetas encima de la mesa. Quiero que me diga exactamente qué es mío, le dije, y qué han intentado usar sin permiso. Se pasó una hora leyendo sin decir palabra. De vez en cuando, alzaba las cejas, tomaba notas, volvía atrás, comparaba. Cuando terminó, me miró con una mezcla de sorpresa y respeto. Señor Benítez, dijo, si esto está inscrito tal y como aparece aquí en el registro de la propiedad, todo el suelo sobre el que se asienta la empresa es suyo, no de ellos. Y las condiciones de los contratos de arrendamiento son muy claras. Sonreí. Explíqueme, le pedí. Clara respiró hondo. Siempre que la empresa cumpla, pague y no utilice estos bienes como garantía sin su consentimiento, pueden usar las naves y los terrenos, dijo. Pero en cuanto haya impago o uso indebido, usted tiene derecho a resolver los contratos. Y todos los bancos que hayan aceptado esas fincas como aval tienen un problema muy serio. Me apoyé en la silla. Noté un cosquilleo en la espalda. El mismo que sentía cuando encontraba un fallo en un plano antes de que se virtiera el hormigón. Entonces, murmuró ella, David ha estado jugando con fuego sin saber dónde estaba el bidón de gasolina. ¿Quiere que actuemos ya?, preguntó. ¿Podemos presentar una demanda, bloquear movimientos, avisar a los bancos? Negué con la cabeza. Todavía no. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Frunció el ceño. Si espera demasiado, me dijo, la caída puede arrastrar a mucha gente inocente, empleados, proveedores. Lo sé, respondí. No quiero hundir a los que madrugan. Quiero hundir a los que se han subido a los hombros de otros para salir guapos en la foto. Clara se quedó mirándome unos segundos, midiendo mis palabras. Al final asintió. Entonces necesitaremos pruebas, dijo. Copias de todo, fechas de los préstamos, movimientos bancarios, cualquier cosa que demuestre que han usado sus bienes como garantía. Se las conseguiré, respondí. Y no tendré que esforzarme mucho. Están tan seguros de sí mismos que lo harán casi todo a la vista. Salí de su despacho sintiéndome por primera vez en mucho tiempo menos viejo. En las semanas siguientes dejé de intentar participar. Me convertí en sombra. Iba a la oficina, me sentaba en mi rinconcito, escuchaba, observaba. Me cruzaba con David en el pasillo y él me daba palmadas en la espalda. ¿Cómo va la jubilación, suegro?, decía. Te veo más relajado. Yo sonreía. Sí, respondía. Por fin tengo tiempo para poner en orden mis cosas. No se imaginaba hasta qué punto. Mi padre solía decir que una viga mal colocada no se nota el primer día, ni el segundo, ni el tercero, pero un invierno duro la acaba delatando. Lo mismo pasa con las personas. Y con las empresas. David comenzó su propia obra, una hecha de palabras grandilocuentes y números inflados. Hablaba de expansión internacional, de abrir delegaciones en Portugal, de proyectos en Marruecos. Se reunía con gente de traje caro en restaurantes del centro. Aparecía en revistas de economía local con titulares que daban ganas de reír. El relevo generacional que moderniza el sector de la construcción, ponían. Yo recortaba esos artículos y los guardaba en una carpeta. No por orgullo, sino por memoria. El día de mañana le dije a Clara, alguien querrá ver cómo se construyó este castillo de naipes. Mientras tanto, los bancos empezaron a asomar la cabeza. Nunca faltan cuando huelen negocio.
Ofrecían líneas de crédito, pólizas de crédito, financiación para nuevas naves. David firmaba feliz, convencido de que todo lo que brillaba era suyo. El problema es que, para conseguir tanto dinero tan deprisa, había que poner algo encima de la mesa, algo sólido, y no hay nada más sólido que el suelo. Nuestra patrimonial, mis fincas en el polígono, las naves, el solar que compré a las afueras de Sagunto para un futuro proyecto. Todo eso empezó a aparecer en documentos como garantía, como aval, como base sobre la que edificar sus fantasías. Cada vez que veía una copia de esos papeles, sentía una mezcla de rabia y fascinación. Era como ver a un aprendiz colocar un andamio mal y subirse el primero, convencido de que aguantaría. Por dentro, ya sabíamos, Clara y yo, que no tenía derecho a usar nada de eso sin mi autorización expresa. Y en ningún lugar estaba mi firma. Lo más triste era ver a Miguel seguirle el juego. Había sido siempre un chico prudente, pero la idea de jugar en las ligas grandes lo cegaba. Empezó a hablar como David, a repetir sus frases. «Hay que arriesgar, papá», decía. «El que no arriesga no gana». Yo le respondía siempre lo mismo. «El que no mira dónde pisa, se cae, hijo». Él resoplaba, como cuando era adolescente y le pedíamos que recogiera su cuarto. Una tarde, un viejo encargado de obra, Tomás, vino a buscarme a casa. Llevaba las manos sucias de polvo, como siempre. Sus ojos, en cambio, estaban más cansados de lo normal. «Juan», me dijo, «esto no va bien». Tomás llevaba conmigo desde la primera obra en el colegio. Si él decía que algo no iba bien, no era un capricho. «¿Qué pasa?» «En la promoción del río», contestó, «están metiendo materiales baratos. Han recortado ferralla, han cambiado la mezcla, los plazos son imposibles. Todo para ahorrar 4 duros y que al señorito le cuadren los números». Sentí un resorte que se me activaba en el pecho. «¿Y tú qué has hecho?», pregunté. «He protestado», dijo encogiéndose de hombros. «Me han dicho que si no me gusta, hay mucha gente esperando trabajo». Le puse la mano en el hombro. «Sigue haciendo las cosas bien en lo que puedas», le pedí. «Y guarda papeles, fotos, informes, todo lo que veas». Él me miró con extrañeza. «¿Vas a intervenir?» «No todavía», respondí. «Ahora mismo, lo único que conseguiría es que me llamaran viejo loco. Deja que la estructura se cargue sola con su propio peso». Pocos días después, Clara me llamó al móvil. «Ya han presentado la documentación para una póliza nueva», dijo. «Han usado otra vez las naves como aval. Los del banco nos han enviado las copias porque algo no les cuadrada con el registro. Y tienen razón, no coincide». Me quedé callado un rato. «Eso significa que los bancos ya huelen el problema, ¿no?» «Exacto», dijo ella. «Están nerviosos. Y cuando un banco se pone nervioso, corta el grifo». Colgué y me fui al porche. El cielo estaba nublado. El aire pesaba distinto. No sé si fue casualidad, pero en ese momento entendí que la tormenta estaba cerca. No fui a la oficina durante varios días. Dejé que se cocieran en su propio caldo. Desde casa, revisaba las noticias, los boletines del registro, los cambios de cargos en el BORME. Todo apuntaba en la misma dirección: tensión. Miguel apareció una tarde, sin avisar. Traía ojeras marcadas y no entró saludando como solía hacer. «Tenemos un problema, papá», dijo sin rodeos. Me hice el despistado. «¿Tenemos?». Se sentó frente a mí. «Los bancos han paralizado los créditos. Dicen que hay irregularidades con las garantías. Hablan de tu patrimonial, de unas escrituras antiguas. Dicen que tú eres el propietario real de todo». Lo miré despacio. «¿Y qué te sorprende de eso?». «Papá, llevamos años usando esos bienes», contestó. «Para los préstamos, para los proyectos. Siempre ha sido así». «Siempre ha sido así» no es una frase que me gusta escuchar. Es la frase que se dice justo antes de que algo se derrumbe. «Yo nunca he autorizado que se usaran mis bienes como aval», dije. «Y tú lo sabes. Tú estabas en aquella reunión con el asesor cuando montamos todo esto». Miguel se llevó las manos a la cabeza. «No puedes hacer esto, papá». «Yo no he hecho nada», respondí. «Solo he dejado que los papeles hablen». Entonces lo vi, la mezcla de miedo, reproche y algo parecido al reconocimiento en sus ojos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Nada por ahora. Los bancos harán sus cuentas. El registro y los notarios harán su trabajo. Y tarde o temprano, alguien tendrá que hacerse responsable de haber jugado con algo que no era suyo».
Miguel se levantó dando un golpe a la mesa. «Vas a cargarte la empresa», gritó. «La empresa ya se la han cargado otros», dije en voz baja. «Yo solo estoy aquí para ver cómo cae». Salió dando un portazo. Carmen me miró desde la cocina con ojos tristes. «A veces me cuesta reconocerte, Juan», dijo. «Yo tampoco me reconozco», respondí. «Pero más me cuesta reconocer lo que han hecho con lo que construimos». Esa noche dormí mal. Soñé con edificios que se inclinaban, con puentes que crujían. Soñé con la cara de mi padre, mirándome sin decir nada. Al despertarme, supe que quedaba poco para que todo empezara a caer. El golpe no vino de un día para otro, pero cuando llegó fue limpio. Como el derribo controlado de un edificio viejo al que le enciendes la mecha y durante unos segundos parece que no va a pasar nada. Una mañana de abril, mientras desayunaba, vi el titular en la portada de un periódico local. Benítez Obras y Proyectos, investigada por irregularidades en la propiedad de sus activos. Leí el artículo entero 2 veces. Hablaba de discrepancias entre lo que la empresa había presentado a los bancos y lo que constaba en el registro de la propiedad. De préstamos millonarios otorgados con fincas que no estaban realmente a su nombre. De una posible responsabilidad penal por parte de la dirección. No me mencionaban por ningún lado. No aún. A partir de ahí, todo fue acelerándose. Los bancos comunicaron la suspensión temporal de las líneas de crédito. Los proveedores dejaron de servir materiales si no era al contado. Las obras se pararon. Los clientes llamaban preguntando qué pasaba con sus promociones. Algunos empezaron a insinuar demandas. El ruido de teléfono sonando sin parar se adivinaba incluso desde fuera del edificio. Fui una sola vez, por curiosidad. Me quedé en la acera de enfrente, observando. La gente entraba y salía con cara seria. Algunos empleados fumaban en la puerta con expresión de derrota. El letrero azul parecía más apagado que nunca. Ese mismo día, David apareció en mi casa. Entró sin esperar a que lo invitara a sentarse. «¿Qué has hecho, Juan?», dijo, con un tono que ya no era el del yerno simpático, sino el del jefe que siente que le han tocado lo que considera suyo. «Nada que no estuviera previsto desde hace 20 años», contesté. Se puso rojo. «No es momento de chistes», gruñó. «Los bancos están encima. Los abogados nos llaman a todas horas. Los periodistas también. Están diciendo que los terrenos no son de la empresa, que nunca lo fueron. ¿Te das cuenta del marrón?». Lo miré en silencio unos segundos. «Claro que me doy cuenta. Por eso creé la patrimonial, para que nadie pudiera hacer lo que tú has intentado hacer». Se acercó a la mesa, apoyó las manos, inclinado hacia mí. «Tú firmaste, Juan», escupió. «Tú has estado firmando papeles todos estos años». «Firmé contratos de arrendamiento», corregí. «Nunca cedí la propiedad. Si has presentado otra cosa a los bancos, es tu problema». Me miró como si estuviera oyendo otra lengua. «No puedes hacer esto», repitió. «Vas a hundir a todos, a tus empleados, a tu familia, a tu propio hijo». Me levanté despacio. A mi edad, cada gesto lleva su tiempo, pero la lentitud también impresiona más que un arrebato. «Yo no he jugado con el futuro de nadie», dije. «El que ha hipotecado una empresa entera sobre algo que no era suyo, has sido tú. Yo solo he dejado de taparte el agujero». Se rió, una risa seca. «Siempre has sido un orgulloso», murmuró. «Un hombre incapaz de soltar las riendas». Me miró con odio. «Viejo cabezota. Al final vas a demostrar que ya no importas ni para lo malo». Sentí un chispazo de algo dentro de mí, pero lo dejé pasar. «¿Recuerdas lo que dijiste en la sala de juntas?», pregunté. «Delante de mi hijo, delante de todos». Calló. Sabía perfectamente a qué me refería. «Dijiste que ya no importaba», continué, «que era historia, que mi tiempo había pasado». Se movió incómodo. «Pues mira, parece que aún importa un poco, ¿no?». Hubo un silencio largo. «¿Qué quieres?», preguntó al fin, con la voz más baja. «Nada de ti», respondí. «Ya me has quitado bastante. Solo quiero que el mundo vea quién ha jugado con qué». Se dejó caer en la silla, como si de repente se hubiera desinflado. «¿Sabes lo que significa esto para mí?», susurró. «No encontraré trabajo en el sector.
Me van a señalar por la calle. Eso es algo que deberías haber pensado antes de escribir tu firma debajo de cosas que sabías que no eran limpias. Se llevó las manos a la cara. Por un momento parecía un crío atrapado en una travesura demasiado grande para su edad. Miguel te odia, soltó de repente. Dice que lo has traicionado. No respondí. Era una frase que dolía, pero no más que ver cómo mi hijo había ido cediendo año tras año al brillo fácil del éxito. David se levantó, cogió la chaqueta de la silla. Si de verdad te queda algo de corazón, arregla esto, dijo. Habla con los bancos, devuelve las fincas, lo que sea, pero no dejes que nos hundamos. Yo no voy a cubrir tus decisiones con mis bienes, respondí. La época de los salvavidas se ha terminado. Se fue sin despedirse. Vi cómo su coche caro se alejaba calle abajo. Por un segundo me dio pena. Solo un segundo. En las semanas siguientes, las noticias se multiplicaron. Había reportajes en televisión, artículos de opinión. Algunos me pintaban como un viejo rencoroso, otros como un empresario prudente que había sido engañado por su propia familia política. Yo no hablé con nadie. Cuando me llamaban periodistas, colgaba. Cuando me llamaban bancos, los remitía a Clara. Cuando me llamaba Miguel, muchas veces no descolgaba. No porque no quisiera oírle, sino porque no sabía aún qué decirle. Al final llegó la noticia inevitable. Benítez Obras y Proyectos entraba en concurso de acreedores. No pudieron sostener las deudas sin las garantías que nunca tuvieron derecho a usar. Los bancos, que antes les abrían la puerta con alfombra roja, ahora no les daban ni un vaso de agua. Una tarde, conduje hasta el polígono y aparqué frente a las naves. El portón principal estaba cerrado con cadenas. En la valla habían colgado un cartel de "Se vende" que me dio un vuelco en el estómago. No por la palabra, sino por el hecho de que alguien se creyera con derecho a vender algo que no le pertenecía. Saqué del bolsillo el manojo de llaves viejas que siempre llevo encima. Una de ellas era del primer candado de ese portón, el que pusimos cuando aún no había ni asfalto en la calle. La metí en la cerradura pequeña de servicio. Todavía encajaba. Entré. Dentro olía a polvo y a pintura vieja. Los ordenadores estaban apagados, las sillas de oficina revueltas, como si todo el mundo hubiera salido corriendo. En la pared del hall, donde antes colgaba mi foto con casco amarillo, ahora había un rectángulo más claro, el marco vacío de lo que había sido. Me acerqué a la sala de juntas, la misma donde me dijeron que ya no importaba. Me senté en la silla donde se sentaba David ahora. Miré alrededor. Mesa de diseño, sillas caras, tele de plasma enorme en la pared. Golpeé la mesa con los nudillos. Todo esto, murmuré, sin el suelo de debajo, no es nada. Salí a la nave y durante unos segundos cerré los ojos y dejé que los recuerdos me inundaran. El ruido de las hormigoneras, las voces de los obreros, el olor de los tacos de jamón que traía alguno los viernes, los insultos cariñosos, las risas, las broncas. Abrí los ojos. Todo eso ya no estaba. Quedaban paredes, máquinas apagadas, el eco de mis pasos. Me fui sin mirar atrás. El edificio se desplomaba, pero yo seguía en pie. Había recuperado lo único que me importaba conservar, la certeza de que lo había construido bien, y la lección que iba a dejar escrita para quien quisiera aprenderla. Los días posteriores al derrumbe económico fueron extrañamente silenciosos. El mundo seguía, los coches pasaban, los niños iban al colegio, la gente llenaba las terrazas del barrio para tomar cañas al sol, pero dentro de mi casa se respiraba otro ritmo, uno más lento, más pesado. Carmen, que había aguantado décadas de mis obsesiones con la empresa, me miraba de vez en cuando como quien intenta descifrar un plano demasiado complicado. ¿Lo volverías a hacer?, me preguntó una tarde mientras recogíamos la mesa. ¿El qué? Resolvió con las manos el aire. Todo. Lo de la patrimonial, lo de no ceder, lo de dejar que la empresa cayera. Apoyé el plato en la encimera y me quedé un momento mirando por la ventana, hacia el porche. Hay cosas que no se pueden responder con sí o no, dije al final. Si hubiera cedido, habría sabido que estaba mintiendo, que estaba permitiendo una estafa. Y habría tenido que vivir con eso. Ahora tengo que vivir con otra cosa. Elegí el peso que me parecía más llevadero. Ella asintió despacio. No parecía convencida, pero tampoco quería seguir discutiendo. Esa noche, sentados en el porche,
Con una manta sobre las rodillas le dije, lo que de verdad me duele no es la empresa, son los míos, que no hayan entendido nada. Carmen se acomodó a mi lado. A veces los hijos necesitan que se les caiga el techo encima para mirarlo, dijo. Tú les has construido un techo tan sólido que se olvidaron de mirarlo. Al día siguiente, recibí una carta en el buzón. No un correo electrónico, no un mensaje de móvil, una carta de las de antes, con sobre blanco y letra apretada. Era de Miguel. Papá, empezaba. No sé si podré perdonarte alguna vez. No sé si tú podrás perdonarme a mí. Solo sé que en estas semanas he tenido tiempo para pensar, y he comprendido cosas que antes no quería ver. Hablaba de David, de cómo se fue dejando llevar, de cómo se sintió pequeño a mi lado durante años y grande al lado de su cuñado. Hablaba de orgullo, de miedo, de cobardía. Reconocía que había firmado cosas sin leerlas, que había mirado para otro lado cuando algo no cuadraba, que se había dejado arrastrar por el brillo de las fotografías y los aplausos. Terminé de leer. He perdido mucho, continuaba la carta. Dinero, prestigio, amigos, pero lo que más me duele es haber estado dispuesto a perderte a ti por no llevarte la contraria. Ahora sé que lo que hiciste con los papeles lo hiciste mucho antes, cuando todavía confiabas en mí. Quizá esa confianza fue el último regalo. No terminaba con un te quiero, ni con un lo siento. Terminaba con algo más honesto. Te entiendo un poco más, papá. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el bolsillo de la camisa. No sé cuánto tiempo estuve sentado en el porche, con la vista perdida en la calle. El sol caía y se escuchaba la voz de algún vecino llamando a sus hijos para cenar. Esa misma semana me reuní con Clara una vez más. Quiero liquidarlo todo, le dije. Vender las naves, los solares, las cosas que ya no van a volver a producir. Mantenerlo justo para tener un retiro tranquilo y que a Carmen no le falte de nada. Ella me miró sorprendida. Podrías reemprender, dijo. Montar algo pequeño, elegir a gente de confianza. No eres tan mayor para eso. Sonreí. Sé muy bien lo que se necesita para levantar algo desde cero, respondí. Una energía que ahora prefiero dedicar a otras cosas. No necesito otro letrero con mi nombre. Ya he tenido bastante. ¿Y el dinero?, preguntó. La mitad, le dije. Quiero que vaya a un fondo para los trabajadores, los que se han quedado tirados por culpa de las decisiones de otros. Que les sirva de puente, de colchón, de ayuda. Ella apuntó algo en su libreta. ¿Y la otra mitad? Esa no se lo voy a decir ni a usted, respondí, pero le aseguro que no será para yates ni coches. Salí del despacho ligero, como si me hubiera quitado un chaleco de plomo. Por primera vez en muchos años, mi futuro no dependía de balances ni de licitaciones, dependía solo de mí. Volví a la costumbre de ir a ver obras, pero esta vez como espectador. Me acercaba a ver cómo levantaban un bloque nuevo, un supermercado, una rotonda. Me quedaba apoyado en la valla, mirando cómo los jóvenes hacían lo que yo había hecho tantas veces. Algunos me preguntaban si buscaba trabajo. Les sonreía y decía que no, que solo estaba viendo si colocaban bien la ferralla. A veces, al volver a casa, me detenía en el puente que construimos sobre el río Turia hace muchos años. El tráfico pasaba, los coches ni siquiera reducían la velocidad. Nadie sabía quién había calculado esos pilares, nadie conocía mi nombre allí. Pero el puente seguía en pie, y eso, en el fondo, era suficiente. Una noche de verano, sentado en el porche con un vaso de agua fresca, me quedé pensando en todo lo que había pasado. En la frase de David, en las caras de los empleados, en los ojos de Miguel, en la carta. He pasado toda mi vida construyendo cosas para otros, me dije en voz alta. Casas, colegios, naves, oficinas. La gente se ha mudado, ha vendido, ha tirado tabiques, ha pintado paredes. Yo ya no formo parte de sus vidas, pero algo mío sigue ahí, escondido bajo el yeso. Cerré los ojos y escuché la noche. Los grillos, algún coche lejano, el murmullo de una televisión encendida en casa del vecino. Cuando la gente pregunta quién soy, les podría decir muchas cosas, que fui dueño de una constructora, que levanté medio polígono, que cometí errores como cualquiera. Pero si tuviera que resumirlo, diría esto. Soy Juan Benítez, tengo 62 años y sigo en pie.
Construí una empresa desde la nada, la vi alejarse de lo que debía ser, la vi derrumbarse cuando se olvidó de sus cimientos. Mi propio yerno me dijo a la cara que ya no importaba, que mi tiempo había pasado, que era viejo. Lo que él nunca entendió es que lo viejo no siempre está a punto de caerse. A veces, lo viejo es lo que sujeta el edificio cuando lo nuevo empieza a crujir. No sé cuánto tiempo me queda, ni necesito saberlo. Lo que sé es que mientras pueda sentarme en este porche, mirar las casas de esta urbanización que levanté con mis propias manos y sentir que pase lo que pase ahí fuera, sigo siendo el mismo que mezclaba cemento con un cubo y una pala, no habré perdido de verdad. Podrán hundirse empresas, cambiar nombres en los rótulos, borrarse fotos de las paredes, pero la forma en que uno construye, esa no te la puede quitar nadie. Y a veces, solo a veces, cuando el viento sopla fuerte desde la ciudad, me llega un eco lejano de las obras, de los golpes de martillo y de las voces de los obreros. Entonces sonrío, me acomodo en la silla y pienso. Decían que ya no importaba, pero las cosas que hice siguen en pie. Y mientras sigan en pie, de algún modo, yo también.